Bueno, una semana más, gracias a Dios, nos permite estar juntos, estar compartiendo este tiempo, estar participando de este tiempo de oración, este tiempo que durante la semana dedicamos a estudiar la palabra de Dios, a leer su palabra, a ver su mensaje, recordando a los hermanos que estamos orando, los hermanos que son mayores, que pueden estar enfermos, estar recordando. Felipe nos pide que estemos orando por el estudio que está teniendo con la familia de Julio en su hogar, por su familia también. Estar orando, recordando la hermana de Mabel, recordar las iglesias de Gochachi, recordar Claudia y su esposo Enrique, y él agradecido por lo que el Señor hizo en su familia. Vamos a estar compartiendo en esta noche la palabra de Dios. Y vamos a estar juntos buscando el libro de Hebreos, el capítulo 4, verso 14, desde el 14 y luego vamos a leer el 5 hasta el 4. Y si pudiéramos pensar cómo haría el ser humano, cómo haría el hombre para acercarse a este Dios tres veces santo, del cual Isaías nos habla que él vio la gloria de Dios y sus faldas llenaban el templo. Juan nos decía que en el Apocalipsis que él en su presencia, estaba en su presencia y estaba temblando. Este Dios tres veces santo, ¿cómo podríamos llegar hasta el trono de la gracia? ¿Cómo podríamos acercarnos a ese lugar donde Él tiene los beneficios, las bendiciones para darnos? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacer para poder obtener el perdón por su misericordia? ¿Qué forma llegaríamos para en el momento de las pruebas encontrar el oportuno socorro, encontrar la ayuda justa en ese momento crucial en el cual estamos siendo tentados? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos acercarnos confiadamente para poder disfrutar de su presencia? Una pregunta que seguramente nos podemos hacer, pensar en el hombre pecador, en su situación de rebeldía, de pecado, situación en la cual el hombre por su pecado fue alejado de la gracia y de la bendición de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que hay una respuesta, hay una salida para esta situación. Y vamos a estar leyendo en la cita que estuvimos viendo del verso 14, 4:14 de Hebreos, y dice Jesús es la respuesta. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma esta honra para sí, sino es el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón en su sacerdocio. Y aquí podemos ver ya desde el verso 14, donde nos habla de las excelencias de Dios. Este gran sumo sacerdote, este requisito por parte de Dios para que el hombre pudiera llegar a su presencia, este gran sumo sacerdote que nos representa delante de Dios. Jesús es el gran sumo sacerdote, que pasó a través de los cielos, llegó hasta el tercer cielo, hasta el lugar de la presencia misma de Dios. El sumo sacerdote debía una vez al año presentarse delante del lugar santísimo para ofrecer previamente sacrificios por él, por su pueblo, y poder interceder y orar por el pueblo en ese lugar santísimo. Jesús traspasó los cielos. Él llegó hasta la presencia misma de Dios y Él está hoy día intercediendo por cada uno de nosotros. Pero es este Jesús mismo, como nos dice en el versículo 14, Jesús
hombre, totalmente hombre. Este hombre que sin pecado pudo llegar a la presencia de Dios. Y como dice, Hijo de Dios, también divino. Gran sumo sacerdote, pasó a través de los cielos, humano, totalmente hombre, Hijo de Dios, divino. Y como dice el verso 15, Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue hecho semejante en todo, tentado en todo. Él conoce la realidad perfectamente del ser humano. Es de esta manera que nos podemos acercar al trono de su gracia para tener el oportuno socorro. Capítulo 5, verso 1. Este sumo sacerdote constituido a favor de los hombres delante de Dios. Esta era la tarea del sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote, cuando moría, debía ser sustituido. Jesús no muere más. Jesús no muere nunca. Él es eterno. Él murió una vez y para siempre. Y Él está en la presencia de Dios, sentado a la diestra del Padre. Y Él es quien ofrece ofrendas por cada uno de nosotros. Él quiere que ofrendemos palabras, labios limpios que declaren su nombre, que ofrezcan delante de Él. En cuanto al verso 1 se refiere a las ofrendas, que es lo que se presenta ante Dios. Y sacrificio, como se decía en la antigüedad, se refiere al derramamiento de sangre, la expiación. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él ofreció su vida por los pecados y presenta las ofrendas delante del Padre, ofrenda de labios también que confiesen su nombre. Verso 2, compasión a nivel de la fragilidad humana. Él vino como hombre, Él conoce nuestra fragilidad, Él conoce nuestra debilidad, Él puede comprenderla perfectamente porque Él se humanizó. Verso 3, su identificación como hombre le da una ventaja, nos da una ventaja a nosotros como sacerdote, porque Él podía ofrecer como el pueblo, pero al ser hombre, Él debía ofrecer sacrificio aún por sí mismo, como dice el verso 3, tanto por sí mismo también como por el pueblo debía ofrecer sacrificio. Verso 4, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue el sacerdocio de Aarón. Jesucristo mismo fue llamado por Dios, fue reconocido con la línea del sacerdocio, ya no arónico, sino el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué podemos decir como conclusión en esta noche? Que podemos acercarnos confiadamente por la obra que ya hizo Jesucristo como sacerdote, como Hijo de Dios, como hombre, como humano, que traspasó los cielos. Acerquémonos confiadamente. Ahora la pregunta sería, ¿estás disfrutando de su presencia? ¿Estás recibiendo los beneficios que Él tiene para tu vida? ¿Estás tomando de esta fuente de vida eterna que Él tiene? Él está siendo la ayuda en las tentaciones, en los momentos difíciles, el oportuno socorro en ese momento justos. ¿Estás sintiendo el perdón como parte de su misericordia? Búscale. Él está dispuesto. Él está golpeando la puerta de tu corazón, como siempre lo hizo, y te está llamando a esta comunión, a que puedas disfrutar de su presencia, que en este momento que hemos apartado podamos descansar en Él, confiar en que Él es el sumo sacerdote, Él es el sumo santo que llegó hasta el tercer cielo, hasta la presencia misma de Dios, y hoy está orando y ofreciendo sacrificio por cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, que bendiga nuestra vida y que nos esté acompañando.